Esta clase fuera del programa tiene por objeto mencionar y mostrar algunas de las herramientas que se utilizan en mantenimiento, en el área de gestión de mantenimiento y en función de lo que se puede haber realizado en el área de ejecución. Vamos a dar algunos ejemplos de estos gráficos que después, bueno, tendrán aplicación durante el resto de la cursada. Un gráfico de control es una herramienta que nos permite verificar la calidad de un producto o de un servicio. En el caso de mantenimiento tomamos a este como un servicio que le estamos dando a ese cliente interno que es el área productiva. La gráfica de control me permite ver cuál es la variabilidad en un determinado proceso. Esta variabilidad, como sabemos, puede ser de tipo común, o sea, la variabilidad que tenemos debido al propio proceso cuando se ejecuta de acuerdo a las normas y estándares, o bien puede ser una variabilidad atribuible a algún factor, por ejemplo, el medio ambiente, ruido ambiente, determinada condición de falla, etc. Estos gráficos son en sí una herramienta de características estadísticas respecto de los procesos y puede, o sea, como vemos en el gráfico, lo que está haciendo es contrastar dos variables entre sí, dos variables o una variable, un atributo o lo que sea. Cuando hablamos de variables, estamos hablando de que lo que estamos analizando tiene características cuantitativas. Si estuviéramos analizando atributos, podríamos decir de que este gráfico se utiliza de forma cualitativa. Por ejemplo, si algo es bueno o malo, si algo está de acuerdo al proceso o no está de acuerdo al proceso, etc. Este componente estadístico viene, como se imaginarán, de la distribución normal de los factores o valores que tenemos en cualquier estudio estadístico. Esa distribución normal lo que nos está diciendo es que la mayoría de los datos siempre cae debajo de la campana de Gauss, donde ustedes se acordarán se definía una media, etcétera, etcétera. A lo que hay que prestar atención en mantenimiento, y ustedes lo van a ver también más adelante, inclusive por ahí en forma práctica, es en la desviación sigma. Sabemos que un sigma respecto de la media llega a abarcar el 68,3% de los casos, 2 sigma el 95,5% y en 3 sigma, que es donde habitualmente se utilizan estos gráficos, me permite abarcar el 99,7% de los gráficos, o sea, es uno de los rangos más amplios que podemos encontrar. En este caso estamos viendo lo que comúnmente se llama curva de la bañera, que viene digamos, del análisis de Weibull. Es un gráfico que me habla de las tasas de fallas, o sea, la tasa de fallas se refiere a la frecuencia de eventos que no discrimina por el tipo de elemento o componente que falla, sino que directamente habla de las fallas. Y el primer periodo que vemos en el gráfico, que se llama vida temprana o mortandad infantil, muchas veces se llama también, es el periodo en el cual hay una alta probabilidad, una alta ocurrencia de fallas y que tienen que ver por ahí con el propio proceso de puesta en marcha del equipo o, digamos, con los periodos de prueba. Esto puede deberse a que se han montado componentes que están fuera de especificaciones, como efecto de la fabricación del mismo, defectos de montaje, errores en el montaje, o inclusive errores humanos que tienen que ver con la instalación del mismo sistema. En la parte media de la curva vemos el periodo de vida útil. Esta vida útil tiene una tasa de fallas constante, o sea que la probabilidad de ocurrencia de una falla es constante, siempre la misma. Es el periodo más largo comparado con los otros dos, que es, digamos, bueno, va a depender
del uso que uno haga del equipo, pero generalmente es el periodo más largo y es toda la vida útil del equipo. Las fallas que pueden ocurrir, o sea, esa tasa de fallas constante a lo largo del tiempo, pueden darse por una mala operación del área de producción, defectos en la materia prima que está procesando el equipo, a veces humedad o una granulometría distinta, etcétera, puede llevar a la máquina, al equipo, a una falla. Interrupción brusca de la energía, eventos fortuitos que tienen que ver con el medio ambiente o con problemas de proceso que no son esperables, determinado tipo de acumulación o incremento en los esfuerzos, o sea, fuera del diseño del equipo, que se trabaje a velocidades por encima de lo permitido, o con esfuerzos que sobrepasan las características o condiciones de servicio dadas por el fabricante, o inclusive la falta de lubricación por una mala práctica de mantenimiento. En la tercera etapa, que es la etapa del agotamiento o la acumulación de desgastes, vemos que el crecimiento de tasa de fallas es exponencial y tiene que ver principalmente con este fenómeno, con el fenómeno del desgaste acumulativo. Por más que tengamos buenos planes de mantenimiento, correctivo, preventivo, predictivo, siempre va a haber un desgaste acumulativo en determinados componentes que va a poner al equipo en lo que comúnmente llamamos el envejecimiento del mismo. Aquí es donde entra en un ritmo de tasa de fallas crecientes y bueno, este ritmo de tasa de fallas crecientes es el que en algún momento nos va a llevar a decidir si es conveniente seguir reparando o manteniendo este equipo o directamente reemplazarlo por uno nuevo. No solamente nos mete en unas tasas de falla crecientes, sino que también el tipo de desgaste acumulado puede estar afectando los niveles de producción. O quizás tenemos que operar a menores velocidades debido a que la máquina ya no está en las condiciones ideales que tenía al origen de la misma, ¿no? Bueno, el gráfico de Pareto es un gráfico que comúnmente también se llama gráfico del 80-20 o análisis ABC o diagrama de Pareto. Lo que hace este gráfico de Pareto es de alguna manera poner de manifiesto que el 80% de las consecuencias en cualquier proceso tiene que ver con el 20% de las causas. Esto nos permite, es un gráfico que nos permite meternos de lleno en técnicas como la mejora continua, ver antes y después de corregir o de modificar algo en un determinado proceso, o en cuál área voy a tener mayor impacto de interceder con alguno de los factores productivos que estén en esa área. O sea, con esto lo que me está diciendo es que si yo quiero tener un gran impacto a través de alguna medida de corrección que yo haga en determinado proceso, supongamos del área de mantenimiento o podríamos estar hablando del inventario de mantenimiento, no tendría que fijarme en el 80% de los elementos que constituyen ese inventario, porque generalmente ese 80% son los de menor valor, o sea, son los que provocan el 20% del costo de inventario, mientras que en el 20% de ítems de inventario yo estoy teniendo concentrado el 80% de ese costo de inventario. O sea que si yo quisiera reducir el costo de inventario, no debería meterme, por ejemplo, con las cajas de clavo, los tornillos de 1/4 de pulgada, etcétera, etcétera. Sino que por ahí tendría que meterme con repuestos o componentes mucho más grandes como motores de media tensión o elementos que son más caros, que en un solo elemento tengo por ahí mucho costo, mucho valor invertido. Un diagrama circular es un diagrama que me sirve para representar el porcentaje de participación de determinadas variables o factores en un 100% que es el total de problemas que pueda tener un equipo.
Con esto puedo ver, de acuerdo a la caracterización del tipo de falla, qué tipo de problemas o fallas se me dan con mayor frecuencia y dónde tendría que yo trabajar para reducir, digamos, el tipo de falla más importante que se me esté dando. Aquí tienen un ejemplo, por ejemplo, de una distribución de fallas en un gráfico torta o un diagrama circular que tiene agrupados las fallas que pueden darse en un motor de tipo asincrónico. Fíjense que el mayor problema, como inclusive lo dice el texto, el 51% de las fallas que se dan en el motor tienen que ver con rodamientos. Como dice más arriba, si yo tengo una buena política de seguimiento de los rodamientos, con medición de vibraciones y un buen plan de lubricación y reducir las cargas dinámicas que puedan darse por desbalanceos, desalineaciones o problemas eléctricos o lo que sea, yo voy a estar impactando en el 51% de las fallas. De esta manera, el diagrama circular me permite identificar las zonas más importantes a las menos importantes en cuanto a la corrección de fallas necesarias. El histograma guarda una estrecha relación con la distribución, los diagramas de distribución que hemos visto. Cada una de las barras que vemos en un histograma puede estar representando uno de los elementos que está fallando y podemos ver en esta distribución, lo mismo que en el diagrama circular, qué elemento es el que y qué porcentaje de fallas aporta al 100% de las fallas que pueda tener un equipo. O sea, no hay mucha diferencia con el otro diagrama. En cuanto al diagrama de Ishikawa, que lo habrán visto en calidad, es uno de los diagramas más completos que tenemos. Es también dinámico, yo puedo agregar factores y puedo establecer en cada uno de estos factores como mano de obra, maquinaria, método, etcétera, la cantidad de espinas, por eso se llama esqueleto de pescado también, ¿no? Con las variables o parámetros que a mí puedan interesarme. Es un diagrama básico también en la determinación de los modos de falla que yo puedo tener en un equipo. O sea, concretamente es un diagrama causa y efecto. En el diagrama del ciclo de vida, lo que me permite representar es la magnitud en tiempo comparativa de cada una de las etapas de este ciclo de vida. Recordemos que el ciclo de vida va desde la generación de la idea o la necesidad de adquirir un equipo o de hacer una instalación para determinado servicio dentro de la planta, hasta la deposición final de ese equipo o de esa instalación.